Señores estudiantes, un gusto compartir con ustedes una nueva jornada de trabajo. En esta ocasión, pues iniciando con la unidad temática electricidad y magnetismo, donde a continuación se detallan cada una de las actividades de la actividad macro que tiene como tema a entretenerse con la electricidad. Esta contiene varias subactividades. La primera de ellas pues nos propone un texto sobre el origen de la electricidad. Lo que vamos a hacer es leer y analizar ese texto y conocer sobre el origen de la electricidad. El texto se lo he presentado aquí en varias partes para que tengan mayor visibilidad y en caso de no poder obtener esta información a través de del proyecto 5 digital o físico, pues lo tenemos en esta presentación. El texto pues inicia diciendo que se produce la electricidad en los generadores de electricidad, también llamados alternadores. En estos pues al moverse unos imanes alrededor de unas bobinas de cables conductores se produce la corriente eléctrica en los cables. O también pueden moverse las bobinas y permanecer fijos los imanes. Es decir, no importa quiénes se muevan, lo importante es el movimiento rotatorio del generador. ¿Qué es un generador? Se preguntarán. Pues un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma la energía mecánica producida en en energía eléctrica. ¿Y cómo se consigue esto? Pues gracias a la interacción de sus componentes principales, el cual es el rotor, que es la parte giratoria, y el estator, que es la parte estática. ¿Sí? Bien, continuamos. Con el texto, pues también nos viene la información sobre lo que es la energía eléctrica, que aparte de lo que se dijo anteriormente, pues esta se produce mediante la conversión de otra forma de energía, ¿sí? Estas otras formas de energía pues pueden ser aquellas las que hemos hablado con anterioridad en semanas anteriores, como la energía radiante, la energía solar, la energía eólica, la energía del agua embalsada, ¿sí? O también la energía proveniente del mar, entre otras que vamos a analizar a continuación. Iniciamos pues con la energía solar. La energía solar, pues ustedes saben que puede ser captada por paneles solares y transformarse en electricidad. Estos paneles solares o paneles fotovoltaicos son aquellos que captan los rayos solares, la energía electromagnética proveniente del sol y la transforman en energía eléctrica. Este fenómeno fue explicado por Albert Einstein y lo que le sirvió para recibir un premio Nobel. La eficiencia de los paneles solares aún es baja y el costo de producción es aún demasiado costoso. Baja debido a que la energía del sol, pues los rayos solares se distribuyen de manera homogénea en el planeta Tierra, no están en un lugar específico y no se pueden aprovechar en su totalidad. Ya, es por esto que la cantidad de electricidad producida también va a depender de la intensidad del sol. ¿Sí? Entonces no podemos controlar esta parte. Todo depende de lo que mande la madre naturaleza. Esta fuente de energía es una fuente renovable, ¿sí? Por lo tanto también es una fuente de energía ecológica, amigable con el medio ambiente. En este gráfico podemos ver cómo es más o menos la distribución, cómo se capta. Vemos que el sol brinda sus rayos solares. Estos son captados por los paneles solares fotovoltaicos que a la vez van a un dispositivo donde son transformados aquí en energía eléctrica y distribuidos así a lo que es las viviendas, ¿no? O a edificios, hoteles donde también son utilizados. Bien. Continuando con el texto, también nos da información sobre la energía hidroeléctrica. Sabemos que esta se genera en las represas de aguas, donde están almacenadas en grandes cantidades, ¿sí? Y conservan su energía potencial en ella. Luego el flujo de esta agua embalsada se mueve a través de una tubería hasta encontrarse con una turbina. En ese momento esa energía potencial que contenía el agua almacenada pues se transforma en energía cinética. La rotación de la turbina o energía mecánica mueve un generador que de esa manera va a producir electricidad. Las centrales hidroeléctricas no son contaminantes, pero requieren de construcción de una presa. Al igual que la energía solar, pues es una fuente de energía renovable, ¿sí? No contaminante, es ecológica, por lo tanto, ¿sí? Pero requiere, al mismo momento, pues requieren de la construcción de una presa, por lo que utiliza en este caso, por la construcción podría haber una contaminación.
pero lo que es en sí el almacenamiento del agua o la fuente de energía, en este caso hidroeléctrica, no es contaminante. La posibilidad de construir las presas pues depende del río, del volumen de agua que estos puedan suministrar a esta presa. Vemos más o menos aquí un esquema de cómo es el proceso de producción de lo que es de energía hidroeléctrica transformada en energía eléctrica. Vemos que el agua embalsada, ¿sí?, como energía potencial, luego esta se distribuye a través de tuberías, el agua se pone en movimiento, se transforma la energía potencial en cinética y luego pues pasa a los alternadores donde allí es transformada en energía eléctrica y luego distribuida por los cableados que están colocados en la ciudad en los diferentes sitios aledaños. Bien, luego tenemos también la energía de las mareas. La energía de la marea pues se utiliza en sí la diferencia en el nivel del mar, ¿sí?, las mareas altas o las mareas bajas, y para en sí hacer funcionar las turbinas. Recuerden que también en lo que respecta al mar tenemos la energía mareomotriz, de la cual estamos hablando, pero también se encuentra la energía ola-motriz o undimotriz, que también la conocemos, y aprovecha el oleaje del mar. Bien. Continuamos con el texto, ¿sí?, y también tenemos información sobre lo que es el viento y la energía que se produce o energía eólica. Este viento pues puede activar enormes hélices conectadas a los generadores que producen electricidad. La desventaja que presenta es que estos molinos, que son de gran tamaño, no son muy estéticos y se deben colocar en lugares donde haya viento todo el año. Algunos países lo han puesto en lugares como desiertos o en el mar. Al igual que la energía solar, pues esta es una de las desventajas que presenta, que su producción es muy baja porque depende, en este caso, del flujo del viento. No en todos los lugares tienen la misma velocidad, no en todos los lugares hay grandes producciones de viento, por eso no lo podemos tampoco controlar. Igual también es una fuente de energía renovable y es ecológica con el medio ambiente, amigable con el medio ambiente. Bien, aquí tenemos un gráfico donde más o menos se nos muestra cómo se transforma esta energía eólica o producida por el viento en energía eléctrica. Continuamos ahora con la energía térmica. Esta energía térmica pues es producida por la energía que contienen el carbón y el petróleo. Ellos contienen energía química. Esta se utiliza para calentar el agua y generar vapor bajo presión en las centrales eléctricas. El vapor lo que hace es mover las turbinas y como en los embalses se utiliza para generar electricidad. Al igual que en las hidroeléctricas, pues lo que hace es mover las turbinas, ¿sí?, y se genera electricidad. Estas centrales son contaminantes. ¿Por qué? Porque requieren de petróleo y carbón y no tienen un rendimiento muy alto. El petróleo y el carbón pues son una fuente de energía no renovable, ¿sí? Por lo tanto no la vamos a poder tener en cualquier instante, se agota, es agotable. Como sabemos, pues el petróleo y el carbón son combustibles fósiles. Esto quiere decir que hay que extraerlos de la tierra, ¿ya? Y por lo tanto pues no siempre los vamos a tener a disposición. Bien, tenemos el esquema de lo que explicaba en el texto de cómo se produce pues la energía eléctrica a partir de la energía térmica. Bien, ahora continuamos con la siguiente parte donde nos habla de la energía nuclear. Esta energía nuclear pues se obtiene en plantas de energía del mismo nombre. Esta es la energía contenida en la materia que permite calentar el agua y generar electricidad. Es similar a las de las centrales térmicas que hablamos anteriormente. Estas plantas pueden ser peligrosas por el hecho de que requieren de una técnica difícil de controlar y el uso del mineral que es el uranio, ¿sí?, debe ser enriquecido primeramente, ¿no? Los residuos radioactivos también perduran cientos de millones de años y por último, pues estas plantas pueden producir plutonio a partir del uranio, lo que permite en teoría la construcción de una bomba atómica. Entonces esta fuente de energía también es no renovable, también se puede agotar, no es ecológica, no es amigable con el medio ambiente por los efectos secundarios que podría tener y por los residuos que se mantienen en lo que es la naturaleza. Tenemos aquí el esquema pues de cómo es el funcionamiento de una planta nuclear. Bien,
Ahora continuamos ya con la parte final de la actividad 1, su texto. Nos habla ahora aquí de la energía muscular, pues como ustedes se preguntarán cómo la energía muscular produce energía eléctrica. Pues esto es simplemente la energía de los músculos sí puede generar electricidad debido al siguiente ejemplo. En algunas bicicletas, pues una dínamo acoplada a una rueda puede transformar la energía de rotación de la misma en energía eléctrica, que puede eliminar una bombilla. Y para que esto ocurra, pues quien actúa aquí es la persona que dirige la bicicleta, que conduce la bicicleta. Y esto es a través de la energía que proporcionan sus músculos. Cabe señalar que la electricidad puede almacenarse difícilmente, a diferencia de otras formas de energía. La producción en este caso tiene que ser igual al consumo, es decir, no se puede generar electricidad por adelantado. Aquí les presento el esquema de lo explicado sobre la energía muscular que produce energía eléctrica. Bien, ahora sí, una vez culminada la actividad 1, la cual solamente consistía en leer los textos, donde nos hablan las energías principales que producen energía eléctrica, vamos a pasar a la actividad 2 o subactividad 2, la cual consiste en analizar ese texto y nos invita a dibujar. Van a analizar el texto, como les dije anteriormente, y dibujar las diferentes formas de producir energía. Lo pueden hacer a libre albedrío, ustedes pueden decidir cómo hacen estos dibujos, si lo hacen en recuadros, si lo hacen en forma de esquema, si lo hacen de manera corrida, en forma de tablas. Pero lo importante es que ustedes con esos gráficos informen sobre las formas o las diferentes formas, en este caso 7 formas se presentaron en el texto, de producir energía eléctrica. Les presento aquí en forma de esquema, ustedes pueden escoger el que quieran. Como les dije, pues hubo 7 formas de producir energía eléctrica, por eso he colocado aquí 7 recuadros con uno de ellos que le he colocado ya el ejemplo. O sea, prácticamente en las diapositivas anteriores yo les he mostrado para el texto dibujos, entonces pueden utilizar esos mismos gráficos y hacer su propio diseño en los dibujos, ¿sí? Lo importante es que con su dibujo, o escuchen bien, dibujo, no hay recortes, con su dibujo informen sobre cómo se produce la energía eléctrica de las diferentes energías de origen. Bien. La siguiente actividad, pues, o subactividad, que es la número 3, consiste en indagar conceptos básicos. ¿Cómo harán esto? Lo que necesitan es pues leer el texto de física de primero de bachillerato desde la página 94 hasta la 118. Van a leer toda la información que obtengan de estas páginas, van a analizar esa información pues, y van a poder reforzar conocimientos adquiridos con anterioridad y otros que no les haya quedado claro. Les pongo aquí las páginas 116 y 117 para que tomen en cuenta que justamente aquí se habla sobre la producción y transporte de la corriente eléctrica, de lo que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Bien. Ahora continuamos con la subactividad número 4, la cual consiste en responder preguntas. ¿Cómo van a responder preguntas? ¿De dónde salen estas preguntas? Pues van a responderlas de la página 95, las preguntas 1 a la 4, y de la página 103 las preguntas 23 hasta la 27. Les he colocado aquí meramente las preguntas que están en la página 95, ¿sí? Son 4, y las preguntas que están en la página 103, ¿sí? Que son 5 preguntas, las cuales pues obviamente las van a poder responder después que hayan realizado las actividades anteriores, especialmente en la donde leyeron las páginas indicadas. Ahora tenemos la siguiente subactividad, la cual es resolver ejercicios, ¿sí? Van a tener aquí que resolver ejercicios propuestos, en este caso en la página 99 van a resolver el ejercicio 16 y 18 y en la página 107 los ejercicios 34, 36 y 37. Tienen aquí pues la página 99, la parte donde están los ejercicios 16 y 18, ¿sí? Y tienen ahora acá la parte de la página 107, solamente tomando los ejercicios o los planteamientos de la página de los ejercicios 34, 36 y 37. En ambos casos, en páginas anteriores a estas, pues, presentan ejercicios que ya están resueltos, similares a los que están indicados que ustedes deben realizar. Se lo hace con la finalidad pues que se basen en estos ejercicios resueltos que están explicados con la solución y ustedes de esa manera puedan ya enfocarse en los que están planteados y se les haga más fácil pues seguir su desarrollo.
Ahora, esto que les voy a presentar a continuación es simplemente para recordarles un poquito, para pensar un poquito lo que es la ley de Coulomb. En síntesis, pues su enunciado nos dice que la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposos es directamente proporcional al producto de las mismas. Cuando nos dicen que es directamente proporcional al producto de las mismas, pues nos habla de multiplicación. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Cuando nos dice inversamente proporcional quiere decir que hay un denominador y actúa en la dirección de la recta que los une. Bien, es por eso que este enunciado se representa mediante la siguiente expresión matemática, ¿sí? Donde en ella F significa que es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión y en el sistema internacional su unidad de medida es el newton. Q mayúscula y Q minúscula pues son los valores de las dos cargas puntuales que expresa el enunciado, ¿no? Y su unidad de medida en el sistema internacional es el Coulomb. R, aunque otros autores también utilizan la letra D, es el valor de la distancia que los separa y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. K es la constante de proporcionalidad que depende del medio en el que se encuentren estas cargas. En este caso, para el vacío, su valor es aproximadamente 9 por 10 a la novena newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, ahí tenemos ya lo que es el enunciado de la ley de Coulomb, su expresión matemática y el significado de cada una de sus componentes. También es importante indicar pues que el Coulomb, que es la unidad de medida de las cargas, pues tiene sus submúltiplos. En estos casos de los ejercicios propuestos, pues vamos a utilizar 4 de ellos, el cual es el milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb y picocoulomb. Cada uno tiene su simbología y su valor o factor de conversión con respecto al Coulomb. En el caso del milicoulomb, pues sabemos que es 10 a la menos 3 Coulomb, el microcoulomb corresponde a 10 a la menos 6 Coulomb, nanocoulomb 10 a la menos 9 Coulomb y picocoulomb 10 a la menos 12 Coulomb. Estos valores están expresados en notación científica. Ahora, ¿cómo los utilizamos? Imaginemos que uno de nuestros ejercicios nos da el dato de una de las cargas, como por ejemplo en este caso nos dice que la carga es de 18 nanocoulomb. Nos la presenta como positiva porque esa es la carga, o sea, nos indica que en este momento pues la primera carga es positiva y si nos dice que la otra tiene el signo negativo, pues sabremos que va a haber una atracción. Pero si la siguiente carga también es positiva, va a haber una repulsión. En este caso, en la carga positiva 18 nanocoulomb, nosotros como ya vamos a resolver el ejercicio, pues necesitamos transformarlo, llevarla al sistema internacional de unidades. Y en el sistema internacional de unidades, pues su unidad de medida, en este caso de la carga, es Coulomb. Entonces necesito transformar estos 18 nanocoulomb a Coulomb. ¿Qué es lo que hago? Pues me voy a la tablita y me doy cuenta que de nanocoulomb a Coulomb yo debo utilizar su factor de conversión, el cual me dice que este nanocoulomb es igual a 10 a la menos 9 Coulomb. Entonces lo hago de esa manera, utilizo factor de conversión, multiplico mi carga original por el factor de conversión, donde el factor de conversión consiste en una fracción, en la cual el denominador contiene la unidad de medida que quiero eliminar, ¿sí? Que ya quiero que desaparezca, y en el numerador pues la unidad de medida a la que voy a llegar, con su respectivo número, ¿no? Entonces, en el denominador he colocado un nanocoulomb, ¿sí? Y arriba en el numerador pues he colocado a qué corresponde un nanocoulomb y coulomb, el cual es 10 a la menos 9. En este caso tengo que realizar una multiplicación. No divido porque mi denominador es 1, entonces cuando dividimos para 1 pues nos va a dar el mismo valor. Entonces multiplicando 18 por 10 a la menos 9 Coulomb, lo pueden realizar en la calculadora, les va a dar el mismo valor que tengo aquí, o también por simple deducción, pues 18 por la notación científica, lo puedo expresar también de la forma como se representa en este caso el resultado. La parte entera 18 por la parte exponencial o notación científica, que es 10 a la menos 9 Coulomb. Y ya tengo ese dato de mi ejercicio. También en el ejercicio nos piden los diagramas de esquemas, pues los diagramas de esquemas consisten en representar mediante gráficos, pues qué es lo que está pasando en el ejercicio, qué es lo que me pronuncia el ejercicio. En este caso, pues debo representar las cargas, ¿sí? Debo representar las fuerzas que actúan y la variable que también es la distancia, ¿sí?
como vemos en este primer esquema, pues tenemos que hay dos cargas, ambas son negativas, por lo tanto nos dice que cuando son del mismo signo se repelen. Por eso es que hemos colocado aquí las fuerzas, ¿sí? Las flechitas que significan las fuerzas en sentido contrario, una va hacia adelante y otra va hacia atrás, ¿sí? Pero cuando las cargas son de signos diferentes, pues ahí se van a atraer, por eso las flechitas van todas hacia adentro, se están tratando de unir, ¿sí? Las fuerzas van hacia adentro por una fuerza de atracción. Y tenemos también graficada la distancia. Eso es en sí los diagramas de fuerza. Ahora, continuamos con la ley de Ohm, que también se utiliza para los ejercicios a resolver. Esta nos dice, pues su enunciado, que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Tenemos aquí la expresión matemática. Todo lo que está dicho en letras o en palabras, pues está representado aquí en esta ecuación. También de ella se desprenden dos ecuaciones más, una para lo que es si necesito encontrar voltaje y otra si necesito encontrar la resistencia. Tenemos aquí pues que I de la expresión matemática significa la intensidad de corriente que circula por el conductor y que en el sistema internacional pues se mide en amperios. V sub A y V sub B pues, son las tensiones en los extremos del conductor o el voltaje, ¿sí? Y que se representa con la letra V en lo que es la fórmula y también en su unidad de medida que es el voltio en el sistema internacional. Y la R mayúscula que es la resistencia eléctrica presentada por el conductor, esta se mide en el sistema internacional en ohmio y se representa con la letra omega. Bien. Estas fórmulas son todas obtenidas del famoso triángulo de la ley de Ohm. Pueden observar aquí el triángulo que en este caso donde deseo yo encontrar la intensidad, pues vemos que V está arriba y R está abajo, por lo tanto eso me indica que es una división o una fracción. En este caso que lo que debo encontrar es el voltaje, V, vemos que intensidad y resistencia están en la misma línea, una a la derecha y otra a la izquierda, eso me indica que es una multiplicación. Y en este caso que deseo encontrar lo que es la resistencia, vemos que V está arriba, intensidad está abajo, por lo tanto me indica que es una fracción. Esto es muy importante a tomar en cuenta. Bien chicos, espero que con esto haya quedado claro el tema y puedan realizar tranquilamente las actividades propuestas. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues no duden en comunicarse conmigo por interno para poder despejar las dudas.